Ayer otro de los temas que avanzó fue este de la renovación en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un poco quedó opacado por todo lo que estaba pasando en el entorno, este tema de la reforma al Poder Judicial, por supuesto la elección de Estados Unidos, pero este también es un tema fundamental, porque aunque quisiéramos pensar que al ser un órgano colegiado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no depende solo de la figura de la presidencia, en este último periodo particularmente hemos visto como sí, la presidenta puede hacer la diferencia, como fue el caso de Piedra Ibarra, quien estuvo generando, Rosario Piedra Ibarra, que estuvo generando un ambiente tremendo al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde muchos del resto de quienes forman parte del órgano colegiado dijeron no estamos siendo tomados en cuenta, se están tomando decisiones, se están emitiendo posicionamientos que no corresponden a lo que nosotros decidimos al interior. Y con todo y esto, Rosario Piedra Ibarra podría repetir, está en la terna final del Senado de la República. Está Paulina Hernández Diz y está Nachieli Ramírez Hernández. ¿Cuál es la relevancia de una representación como esta? Pero además, ¿quiénes son estas mujeres y qué necesitamos en México al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Yo le agradezco a Emilio Álvarez y Casa que nos permita platicar al respecto. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días. Erika, muy buenos días, gusto saludarte, un abrazo allá hasta San Luis, ¿cómo están? Con el gusto de saludarte y muy atentos a todo lo que está pasando en este país. Tú fuiste presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio, y bajo esa premisa, pues permíteme preguntarte, ¿qué tipo de perfiles se requieren justamente al frente de un órgano como este, la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Las comisiones de derechos humanos tienen una razón de ser, y esa razón es ayudar a víctimas de violaciones a los derechos humanos para enfrentar la desigualdad o los abusos que viven de servidores públicos. Eh, Cuando hay una violación de derechos humanos es porque alguien abusó de su poder y hay un desequilibrio, porque pues que el gobierno generalmente tiene una enorme estructura y las víctimas están solas. Claro. Las comisiones hacen una serie de investigación, tienen que ser pues imparciales, pero una vez que tienen la convicción de que ha habido un abuso, no pueden ser neutrales, tienen que estar del lado de la víctima. El caso de México es muy interesante porque la CNDH surge con dos grandes disparadores. El primero, las negociaciones del TLC. Había mucha presión porque había muchos casos muy serios. El asesinato de Norma Corona en Sinaloa fue uno de esos. Y otros, las presiones de las propias organizaciones. Es la CNDH una especie de magistratura moral, Erika. No emite sentencias, pero sí recomendaciones que requieren del reconocimiento de todos los actores. Por eso es tan importante que la persona que ocupe ese cargo sea reconocida por tirios y troyanos. Y también es muy importante que sea una persona que pueda mantener independencia con respecto del gobierno o los gobiernos. No se trate de que pongas una persona rijosa, pero sí una persona que tenga carácter a la hora de que reciba llamadas, a la hora que reciba mensajes, a la hora que tenga amenazas, para no hacer tal cual cosa. Si esa persona no conoce derechos humanos, no mantiene independencia o está subordinada al gobierno de alguna manera, o no tiene el carácter en términos de que tiene claridad de que su papel es defender a víctimas y no un escalón en su carrera, pues esa organización, esa comisión, no va a servir para lo que está creada, Erika. Claro. Ahora, me quiero detener justo en esta parte, la parte del diagnóstico. ¿Hacia qué sentido, hacia dónde ha caminado la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra? La cultura popular dice que lo que mal empieza, mal acaba. Y la designación de la señora Piedra fue uno de los escenarios más vergonzosos que a mí me tocó ver en el Senado. Fue una trifulca, el senador Madero acabó en el piso, Sí. le aplicaron una quebradora, lo curioso es que lo acusaban a él de violento y él terminó en el piso, es un hombre bajito, y hubo una votación fraudulenta, contaron votos de más, y le levantaron la mano a la señora Piedra como si fuera un maniquí para que rindiera la protesta, fue muy penoso, tomando en cuenta su propia herencia. Ella es hija de una figura emblemática como Rosario Ibarra. Sí. Y a partir de ahí, la CNDH ha estado envuelta en escándalos laborales muy serios,
de una organización de derechos humanos que viola los derechos humanos de sus trabajadores. Hay denuncias de corrupción públicas del secretario ejecutivo o cosas aquellas como meter a gente de Morena para pago de cuotas a legisladores de Morena. Y también ha habido otra parte que tiene dos elementos. Una de silencios. Ha habido casos serios de la militarización del país o de la ausencia de medicinas en el sector público o temas que tienen que ver con la enorme gravedad de la migración. Por ejemplo, el caso tan serio de los migrantes, los 40 migrantes que murieron en Juárez. La CNDH esencialmente tuvo muy bajo perfil. Y la última característica es que es la primera vez que vemos una CNDH cual la tercera parte de sus comunicados es para felicitar al gobierno. Es decir, ha sido una comisión esencialmente omisa, sumisa y callada en los temas que tendría que estar hablando. Bajo esta premisa, ¿qué se requiere hoy día? Y también te preguntaría, la terna que ha avanzado en el Senado de la República, ¿representa alguna posibilidad, algún cambio para fortalecer justamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? O al contrario, lo que estamos viendo es la antesala a la ratificación para un nuevo periodo a Rosario Piedra. Lo que la CNDH ha vivido en estos tiempos es una especie de laboratorio de lo que el partido gobierno hoy en el poder quieren de los autónomos. Quieren autónomos sometidos y sumisos, no quieren que les digan las cosas. Y la posibilidad de reelección de la señora Piedra es parte de ese esquema. El fenómeno de una comisión sumisa, incluso si uno ve la propaganda de la CNDH, está alineada en la lógica del discurso del gobierno. Es literal, pues. Se entiende como parte del gobierno. Y eso es una señal muy delicada porque no, vamos, ni a la apariencia de autonomía guardan. Sí. Entonces creería yo que esta terna está con 3 mujeres. Por supuesto, las 3 se quieren o concurren mi respeto, pero no son necesariamente, como están ya diciendo, una red de organismos de derechos humanos, la garantía de independencia que se requería. Había perfiles muy valiosos que no fueron tomados en cuenta. Y la discusión, me parece, está centrada en 2 personas, en Rosario Piedra y en Araceli Ramírez. Hay una tercera persona que viene en Jalisco, que también ha tenido, por lo menos a los que se ha conocido, empuje o cercanía de parte de Adán Augusto, el coordinador de Morena. No lo puedo afirmar, pero es parte de las discusiones políticas que existen. Hay división al interior de Morena. Una parte importante no quiere la reelección de la señora Piedra. Y hay quien cree que Araceli Ramírez, que es la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, podría ser una opción en términos de que no es la señora Piedra, pero que tampoco ha hecho una labor de defensa en la Ciudad de México, pero sí de cercanía con Claudia Sheinbaum, que la podría llevar a ser la opción, déjame decirlo así, como de mediación. Vamos a ver, Federica, pero la verdad de las cosas es que por el momento no tenemos elementos para afirmar que la CNDH va a recuperar un trabajo de independencia y de autonomía. ¿Por qué se vuelve particularmente importante en estos momentos de la historia de nuestro país, en este capítulo de la historia de México? ¿Por qué sería particularmente importante contar con una Comisión Nacional de Derechos Humanos que, no le voy a poner otro adjetivo, Emilio, que cumpliera con su espíritu, que cumpliera con su labor? Que hiciera sencillamente lo que le manda la ley, no le pedimos más, no pedimos más. Hay quienes creemos que se ha ahondado una crisis de derechos humanos en México. En la administración anterior fueron alrededor de 200,000 homicidios. En lo que va del actual ya llegamos a 3,000, prácticamente números redondos. Hay un fenómeno muy severo en materia de desapariciones forzadas. Los feminicidios no paran. Tenemos severísimos problemas en contra de los periodistas en este país. Los números de ataque y homicidio son los más altos de la historia. Estamos con problemas severos de violaciones o incluso ejecuciones de parte de integrantes de las Fuerzas Armadas en contra de población civil. Y tenemos fenómenos muy delicados cuando vemos temas colectivos como la salud o el medio ambiente. Necesitamos entonces una comisión que levante la voz y diga
a ver, estos abusos están mal, investigues y castíguese. Esto estuvo bien, pero y no hay violación. Pero necesitamos una comisión que defienda a las víctimas, no que defienda al gobierno. Claro. Pues sí, es lo que está pasando. Buenos días, Jonathan. Buenos días. Lo que está pasando es que tenemos una comisión que más se dedica a legitimar los abusos o que las mañaneras no violaban los derechos de los periodistas cuando exhibían datos personales, que eso es un delito, o defender casos donde es evidente el abuso. Y la señora nos dice que no hay militarización porque la comandancia de las Fuerzas Armadas es un civil. Pues francamente uno dice, ¿y dónde es que esta persona vive? Claro. ¿No? ¿Dónde vive? Porque las violaciones pasan y lo que la señora nos explica es que cambiaron el menú, es que corrieron el chef, es que ya no tienen coches blindados, es que se bajaron los sueldos, pero no nos platica de la situación de derechos humanos del país. En las comparecencias que yo oí en el Senado, y lo dije en tribuna, me parecieron las más mediocres que yo he escuchado vez alguna. En lugar de darnos un diagnóstico del país, llegó a platicarnos cuál era el menú de lo que estaban comiendo, por el amor de Dios. De veras, una comisión así no nos sirve. Incluso no le sirve al gobierno, porque si las comisiones hacen su trabajo, le avisan a los tomadores de decisiones que hay un problema y puede ser un sistema de alerta temprano. Claro. Lo que le toca a los gobiernos es encabezar la indignación cuando hay un abuso. Si encabezan la negación, son parte del problema, no de la solución. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que enfrentamos los ciudadanos ante una Comisión Nacional de Derechos Humanos que pueda seguir en la misma línea que hemos visto en estos últimos años? Los riesgos es que no tenemos a dónde acudir cuando hay un abuso. Los riesgos es que la impunidad tome mayor dimensión. Incluso quieren proteger al gobierno, dejen que la CNDH actúe rápida y prontamente, para que entonces quien se comporte mal tenga una sanción y no siga escalando y generando más violaciones. Quieren evitar problemas estructurales. Oigan, revisen por qué de los reclusorios nos llegan tantas quejas. ¿Qué está pasando que ahí pasa eso? Oigan, en un ministerio público resulta que hay una persona que siempre pide dinero y esa persona ha generado 50 quejas al año. Bueno, si se entiende más allá de la queja, déjame decirlo así, Erika, si pasamos del caso a la causa, no solo ayudas a una víctima, ayudas a la sociedad completa. Claro. A que las instituciones funcionen mejor. Y al buscar estas garantías de no repetición, ¿no? Con un caso que se atienda puedes evitar que se presenten muchos más, de ahí absolutamente. La relevancia. Oye, tienes un cuate, voy a poner un ejemplo, un taxista que se dedica a dañar a muchachitas. Y si la policía detecta que hay 4 o 5 denuncias en una región, pero como no las investiga, no pasa nada, pero si detecta ese patrón, vas a evitar que haya más muchachas en riesgo porque la policía actuó. Las violaciones son porque se hacen cosas indebidas o porque se dejan de hacer las atribuciones para proteger a la gente. Las comisiones de derechos humanos son instrumentos clave para evitar abusos de la población y si se toma la perspectiva de los casos en general, ayudas a que no se cometan más abusos. Por eso los gobiernos tienen que encabezar la indignación, ponerse al lado de la víctima, porque luego ni siquiera se indignan. Y eso lo único que hace es que genera cadenas de injusticia que van rompiendo nuestro tejido social. Ahora, este es uno de los órganos que tenemos que estar observando hoy día, que por cierto, pues va a ser al parecer el único que sobreviva, porque los organismos autónomos pues están ahí en la cuerda floja, en riesgo de desaparecer. Emilio, yo no te puedo dejar ir sin hablar de lo que está pasando en este país. ¿Por qué tanta hazaña en destruir estos organismos autónomos? Y te lo tengo que preguntar también de manera muy seria. ¿Qué tan viable es que veamos realmente la desaparición de los mismos? El nuevo régimen entiende como que tiene que tener un supergobierno con un superpoder. Cuando Morena era oposición, hizo todo lo posible para controlar al gobierno y para generar mecanismos más eficaces en términos de una perspectiva de derechos. Por ejemplo, el derecho al acceso a la información. Eso es el INAI, que te digan cómo se gastó el dinero o las decisiones públicas o temas que tienen que ver con tus derechos que no te dan. Lo mismo hicimos
con el CONAPRED para evitar la discriminación. O lo mismo hicimos con el INE para no tener conflictos electorales y tener buenas elecciones. Y lo mismo hicimos con organismos que pudieran ayudar a generar mejores equilibrios en los temas de energía, la competencia, las telecomunicaciones, porque teníamos unos monopolios extraordinarios, que hasta la fecha tenemos problemas, que te cobran lo que quieren y tú no tienes a dónde acudir en defensa, porque a veces el gobierno era juez y parte. Hoy este gobierno, todo eso que construyó, lo ve como una especie de debilidad del gobierno y lo ve como una especie de rendición de cuentas que no le gusta. Y se han dado la tarea de demoler todo lo que construimos en la transición a la democracia en los últimos 30 años. La CNDH la están poniendo aparte porque la CNDH, pues voy a emplear el concepto de una CNDH domesticada. La tienen absolutamente disminuida. Pero quieren borrar todo lo demás del mapa. No solo estos autónomos. Por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se hizo después de que Javier Sicilia recorrió el país y se hizo la ley de víctimas, ahora es una instancia donde las víctimas tienen que demandar a la CEAPA que las defienda. La Comisión Nacional de Búsqueda, que se hizo después de la crisis brutal de las desapariciones en México, cuando explotan, aunque sigue, no es del pasado sino del presente, está desapareciendo nombres, o sea, desaparecen los desaparecidos, sin presupuesto. Es decir, las entidades que hicimos para proteger a víctimas, disminuidas, y los órganos autónomos que hicimos para garantizar derechos, los quieren borrar del mapa, con la presunción de que cuestan mucho dinero o que hay cosas de corrupción, cosa que nunca demuestran. La verdad de las cosas es que este nuevo, déjame decirlo, partido gobierno, está en un afán de controlar todo y de tener el poder central y de ser la única instancia entre la población y el gobierno. Y eso me parece que es regresar a modelos que teníamos pues en los 60s o 70s. Uy. Emilio, ¿y lo podrán hacer? Si siguen como van, sí, y eso va a ser en detrimento de toda nuestra sociedad. Está pasando un fenómeno que es muy delicado, porque a partir de esta supermayoría, en mi opinión espuria, que hay en la Cámara de Diputados, porque no es cierto que hayan tenido el permiso del pueblo de México para cambiar la Constitución. El pueblo de México les dio el triunfo, pero no la mayoría. El constitucional, tuvieron 54% en la Cámara y tienen 75% de los escaños. Y en el Senado, pues con esta lógica de compra y coacción, han ido ampliando su mayoría, pero eso también es una manera de distorsionar la voluntad de la gente. Con esas dos supermayorías espurias, en mi opinión, lo que están haciendo es lo que les viene en gana. Y eso es muy peligroso porque en lugar de construir un país con todas las visiones, están imponiendo un país de una sola visión. Eso no nos ayuda. Emilio Álvarez y Casa, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y poner estos temas en la agenda, porque independientemente de lo que esté sucediendo en Estados Unidos, independientemente de lo que se venga en materia económica, si en México no trabajamos por consolidar una nación fortalecida y fortalecida en el respeto de los derechos humanos, fortalecida en los equilibrios, fortalecida en los contrapesos, creo que estamos pues generando o gestando el peor escenario para México, y eso es justamente lo que no queremos. Te agradezco mucho, Emilio. Muchas gracias, muy buen día, un fuerte abrazo. Y sí, es eso, si no ponemos los derechos humanos en el centro, perdemos todos. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, platicando con Abrazo. nosotros.